la primera impresión que yo he tenido que no había ni gente. Es que en India vivimos en pueblos con una población bastante alta y las calles son bastante lleno de gente y las calles siempre hay gente, siempre te vas hablando con personas aquí en India. Yo creo que más necesidad de curiosidad porque en los pueblos pequeños la gente todavía habla solo español. Es que en los como Madrid o Barcelona puedes ir solo con inglés y lo puedes pasar muy bien. Las ciudades grandes sí, pero cuando vas a los pueblos más pequeños, la vida cotidiana se hace en español, ¿no? Yo creo que la gente en aquel momento no tenían mucha información sobre la India. Entonces mucha gente ha leído a lo mejor unos libros o ha visto unas películas y entonces su impresión de India era un país mucho detrás que me preguntaban si en mi casa había elefantes y tigres y mucha gente le parecían bastante raro que yo algunas palabras como la palabra J, la letra J, se hacen el sonido ja. Entonces cuando mi hermano me está visitando y estuvimos en el aeropuerto y los dos estuvimos esperando coger un vuelo y ya era la última llamada. Entonces la mujer estaba anunciando. Hola y bienvenidos otra vez a un episodio muy especial de mi canal de YouTube Español por Dentro. Pues el objetivo de este canal siempre ha sido acercar a las regiones de India y España, incluso también América Latina. Y para contribuir y seguir contribuyendo en este esfuerzo, yo he invitado a una invitada muy especial. Se llama Aruna Anand. Muchas gracias, señora Anand, por estar aquí. Gracias a usted. Pues yo voy a presentarle a Aruna Anand. Aruna Anand es una mujer que ha vivido de cerca el mundo del ajedrez internacional como compañera del gran maestro Viswanathan Anand. Pero más allá del ajedrez, Aruna ha tenido una experiencia única como residente en Madrid, donde vivió junto a su familia durante una etapa importante de sus vidas. En esta entrevista, Aruna nos va a contar cómo fue adaptarse a la vida en España, los desafíos culturales, el proceso de aprendizaje del idioma de español y las diferencias y similitudes que encontró entre la vida en la India y en España en concreto, pero en Europa en general también. Así que, sobre todo, Aruna ma'am, es un honor, es un gran honor, es una ilusión tenerle a mi canal de YouTube. Gracias. Ok. Aruna ma'am, mi primera pregunta para usted es, ¿qué le motivó pues, a mudarse a España? Cuando yo me casé con mi marido, él ya llevaba viviendo en España unos 3, 4 años. Él tenía su equipo de entrenamiento ahí, entonces sus segundos o analistas, como se dicen, y más que nada hubo una pareja que se llama Mauricio y Nieves Pereira, que eran casi como sus padres españoles. Le cogieron y le ayudaba mucho en aquellos tiempos cuando era muy difícil viajar entre países, entre continentes. Entonces él sugirió a mi marido a tener un base ahí en Europa para que sea más fácil de entrenar y viajar. Y así yo me después de mi matrimonio, yo me vi viviendo en España y era un pueblecito muy cerca de Madrid, unos 40 kilómetros, y un lugar muy bonito, con paisajes muy verdes, muy bucólico, que había muchas ovejas, vacas, y se veía
la luna llena muy buena ahí porque era entre las montañas, en las valles de las montañas. Entonces, cuando hubo una luna entera, se ve muy bonito y a mí me pareció un lugar muy idílico y muy diferente de lo que yo he vivido aquí en India. Mm. Bueno, se nota que usted habla con mucho cariño sobre esta región, así que me imagino que lo habéis pasado muy bien ahí, ¿no? Sí, es que era unas etapas muy bonitas y muy importantes de nuestra vida junta. Cuando yo me casé, yo nunca he viajado fuera de India, entonces esto casi era mi primer viaje fuera de mi país. Entonces todo era muy nueva, la idioma, la gente y más que nada yo no he tenido ninguna experiencia en el mundo de ajedrez. Así que todo era muy nueva. Pero era un desafío bastante interesante. Es que primero lo empecé a hablar, aprender la idioma. Y en estos pueblos de España, el ayuntamiento tenía una programa en su casa de cultural, donde para los gente extranjero, para que ellos se van asimilando la vida española y la idioma, tenían programas para aprender español. Y así yo me apunté ahí y empecé hablando y haciendo muchas de estas tareas, ah, aprendiendo la gramática y luego el vocabulario y todavía yo me guardo todos estos papeles y todos estos libros donde Ujú. teníamos que hacer los deberes y todo. Y así me fue aprendiendo y luego para tener más fluidez en la idioma me apunté a una clase de cerámica. Y ahí aprendí mucho sobre la cultura. Es que uno es aprendiendo la idioma, se aprende bastante bien y bastante fácil, pero cuando empiezas a hablar es cuando surge todas las dudas. En un libro todo está muy bien y no tienes ninguna duda, pero cuando empiezas a hablar ya notas, hay que utilizar qué tenso, qué verbo y lo que a mí me pareció un poco distinto es español tiene muchos matices. Por ejemplo, para la misma palabra hay muchos matices. Entonces, cuando empiezas a hablar, no te da fijando que la gente utiliza este matiz para este caso y en algún otro caso, aunque la palabra y su sentido es el mismo, pero el matiz cambia todo. Entonces, esto me fue aprendiendo mucho en las clases de cerámica, aprendí las sevillanas, el flamenco. Entonces, para mí era una programa de inmersión cultural total y así fui aprendiendo la idioma y haciendo amigos. Yo creo que esto me hacía la vida muy rica ahí. Qué bien, qué bien. Entonces, fue una inmersión total, ¿no? De la cultura. Y cuando Sí, sí, usted sí. llegó a España por la primera vez, ¿no? ¿Qué impresión usted, o cuál fue su primera impresión de la vida española cuando llegó por la primera vez ahí? Cuando llegué la primera vez, la primera impresión que yo he tenido que no había ni gente. Es que en India vivimos en pueblos con una población bastante alta y las calles son bastante lleno de gente y las calles siempre hay gente, siempre te vas hablando con personas aquí en India y la primera impresión era que las calles eran vacías, casi no había gente el pueblo que nos vivíamos, que se llama Collado Mediano, en aquel momento tenía una población de 800 personas. Entonces siempre nos burlamos que un edificio en Chennai a lo mejor tiene más personas. Entonces esto era muy rara para mí que no había ninguna gente, pero lo que a mí me gustó mucho de España es la siesta.
que esto me pareció muy parecida de China. Aquí también las tiendas locales y tradicionales siempre cierran por el mediodía. Y también el actitud de las personas, que era mucho más calmada. Ellos en aquel momento, yo creo que nunca han visto una chica india. Para ellos, ah, toda de Asia era un continente sin diferencia. Sin Entonces, diferencia. la gente me preguntaba que teníamos tradiciones de chinos o de otros países. Entonces, casi fue como una embajadora explicando que Ujú, vivía en un país que tiene mucha cultura, aquí como en España. España también, aunque lo vivimos, vemos como un país, ujú. dentro de país, de zona a zona, hay mucha diferencia en el dialecto, la comida, la cultura, los bailes, incluyendo la alfarería también cambia mucho del norte a sur. Entonces, en este sentido, India es como España. Nosotros también tenemos, aunque todos podemos ser hindús, dentro del país tenemos mucha diferencia en el cómo hablamos, cómo vestimos y todo. Y esto me parecía muy interesante, que España en este sentido era muy parecida. Sí, 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 usted lleva razón, porque aquí en la India también hay tantos idiomas que hablamos en España también, ¿no? Por Sí, eso sí. el castellano que decimos en español es importante, porque cuando decimos que yo estudio español, una persona de España puede preguntarte, pero ¿qué lengua española? Porque hay cuatro o más de cuatro lenguas españolas. Y español no solo es una lengua, ¿no? Así que es importante lo que dice usted. Aruna ma'am, ya habló usted sobre cómo empezó a estudiar español, ¿no? Pero pues me gustaría pues preguntar un poco más sobre este aspecto de aprender español. ¿Fue una necesidad para usted o curiosidad o ambas cosas? Yo creo que más necesidad de curiosidad, porque en los pueblos pequeños la gente todavía habla solo español. Es que en ah, como Madrid o Barcelona puedes ir solo con inglés y lo puedes pasar muy bien. Las ciudades grandes sí, pero cuando vas a los pueblos más pequeños, la vida cotidiana se hace en español, no en inglés. Entonces, si quieres ser uno de ellos, hay que primero aprender el idioma. Yo creo que esto es muy importante. Y la Ujú, gente también te agradece cuando se ve que estás intentando ujú, hablar su idioma o intentando respetar su ujú, cultura. También te hacen la otra parte de la moneda, también le respetan a la tuya. ujú. Entonces, yo creo que aprender el idioma, yo creo que es fundamental. Entonces, más de ir a este clase, en aquel momento no había satélite y todavía estas tecnologías eran Mm, bastante nuevas. mm. Entonces, por la mañana, yo creo que por la madrugada a las 5, 5:30, el sí tenía un programa para que los españoles puedan hablar inglés. Entonces yo lo veía este programa cada día con un cuaderno y el boli para aprender todas las palabras españoles que ellos hablaban. Entonces era todo al revés, pero Sí. este programa me fue muy ayudante, porque lo podía coger las palabras en inglés y cuál es su palabra en español. Y con Ujú, esto lo aprendí. Y yo cuando veía a las tiendas, muchas veces lo preguntaba cosas que ahora cuando lo pienso eran tantas tonterías. En vez de preguntar por un yogur natural, yo lo empezaba a hacer un poco de baile el yogur y el color blanco, y entonces la dependiente me decía, ¿quieres de sabor? Venía, no, 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 de blanco. Entonces, cosas así, cuando practicas, nunca te olvides también. Entonces, un poco de hablar la idioma y un poco de tener bastante coraje para ir
y Mm. empezar a hablar, no, no tener este miedo de cómo me van a ver o cómo le van a percibir. Mejor que empezar a hablar y cuando haces los errores, yo creo que nunca olvides después de este momento. Sí, sí, muy bien dicho, ma'am. Y mi siguiente pregunta es sobre cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste o que enfrentó usted al adaptarte al idioma y la cultura. Claro, me has contado una anécdota aquí del yogur, pero otros desafíos que podrías compartir con nosotros. Yo creo que la gente en aquel momento no tenían mucha información sobre la India. Mm, Entonces, mucha gente ha leído a lo mejor unos libros o ha visto unas películas. Y entonces su impresión de India era un país mucho detrás, que me preguntaban si en mi casa había elefantes y tigres. mm, Y mucha gente le parecían bastante raro que yo podían hablar inglés. ok. Puedo vestir de una manera que a mí me gusta. Ah, y cuando fuimos al banco para abrir una cuenta, la mujer me decía siempre, ¿por qué no tienes un poco de dinero en tu nombre aparte? Y a mí esto me parecía bastante rara. Yo me pregunté, ¿pero por qué? Es que tenemos una cuenta junta. Sí, pero a lo mejor en tu país no tienes estas cosas. Y a mí esto muchas veces me enrojada bastante para que la gente tiene una imagen tan, muy backward de Sí, India, que las cerrada, sí. mujeres no tienen Ujú, derechos. ujú, Y luego cuando fui aprendiendo la historia de España, de cómo fue el pueblo español, ujú, también me di cuenta que ellos también han vivido la guerra civil y muchas cosas han pasado en su historia también. ujú. Y los derechos de las mujeres para ellos también era una cosa bastante nueva en su historia. Entonces, en este sentido, sí, lo puedo ver a lo mejor los similitudes, pero para mí era muy rara que me preguntan estas cosas, porque en India Mm. nadie hacen estas preguntas. Hoy en día, por lo menos en algunas zonas. Esto me parecía muy rara y también la gente no tenía bastante ah, ah, no, de sabiduría sobre la gastronomía de India. Es que a lo mejor la gente que han ido a Inglaterra sabía sobre el curry, pero mucha gente no sabía sobre nuestra gastronomía y también que podemos comer sin jamón y sin carne que no comemos, pero es una comida rica, cocida. Para ellos, la comida sin carne es una comida bastante, ¿cómo se dice?, sin sabor. um, No, y no pueden imaginar, no ¿no? pueden imaginar, y para ellos es solo ensalada o unos purés o Ujú. unas sopas, pero que puede ser un menú tan elaborada, para ellos era muy, muy rara. Y la gente también me veía el bindi, y esto también muchas veces me preguntaba por qué. Y para ellos era muy, muy raro ver una mujer con un bindi y los anillos que ponemos en los dedos. Esto siempre me hacían mucha gente preguntando por qué lo haces, y lo haces pues por religión. Es que para nosotros es una manera de ser, y está bien que hacen estas preguntas porque nosotros también lo veo, sus costumbres, y a lo mejor uno de los costumbres a nosotros también nos parece un poco raro o distintas. Sí, 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 muy, muy interesante lo que dice usted. Y pues ya me ha contado algunas anécdotas, pero como parte de mi pregunta aquí, ¿no? Que usted podría compartir conmigo otras anécdotas interesantes o divertidas que recuerda usted mientras aprendías español, algo relacionado con la lengua.
Sí, por ejemplo, muchos de los alfabetos españoles, por ejemplo, el sonido de los alfabetos son bastante distintos. Lo escribimos en un scripto que es en inglés, pero cuando hablamos, porque español a mí me parece es uno de los idiomas más fácil de aprender y hablar, porque fonéticamente es 100% cierto, porque Sí, escribes un letra, lo dices tal cual. mm, No es como francés o alemán, donde se cambian la pronunciación o inglés. Cuando yo empecé a hablar con los españoles, me di cuenta para ellos, muchas palabras en inglés son muy difíciles porque el gio hace go, pero dio hace do, y para ellos es muy difícil hacer este intercambio porque ellos escriben y lo hablan tal cual. Entonces, algunas palabras como la palabra J, mm, la letra J, uh, se hacen el sonido ja. Entonces, cuando mi hermano me está visitando y estuvimos en el aeropuerto y los dos estuvimos esperando coger un vuelo, y ya era la última llamada. Entonces, la mujer estaba anunciando, Arjun, Arjun, por favor, acédese a la puerta B42. Y nosotros estuvimos sentados en la puerta B42 sin dando cuenta que está hablando, llamando nuestro nombre, porque para nosotros es Arjun y el mm. Y hace el sonido Y y Arjun, Arjun. Y no sabíamos qué decía y luego nos di cuenta que estaba llamando mi hermano. Y también cuando fuimos a un restaurante hindú, el gulab jamun siempre es un postre bastante conocido ahí y siempre nos hacía reír porque ellos lo pronuncian como gulab jamón. Y nosotros, para una persona de India que no come nada de carne, cuando dices gulab jamón, Sí, se pone la piel de punta, ¿no? Entonces, cosas así. Y también, cuando mis padres vinieron la primera vez, yo llevé a un museo de jamón para que ahí es una cosa muy turística y ellos hasta hoy me decían esto de ver estas piernas colgadas y, y una guía explicando sí. cómo se hace en este jamón. Yo creo que esto es una cosa de costumbre muy difícil de entender y yo creo que esto se hace muy interesante también y de al revés también para un español algunas costumbres nuestras puede ser, puede chocar bastante, pero Ujú. esto de gulab jamón siempre nos daba mucho de ir. Qué bien, muy interesante, ma'am, lo que nos cuenta. Y si hablamos de, pues, el recibimiento, ¿no? Por parte de la comunidad local, ¿cómo le recibió la comunidad local? ¿Usted se sintió bienvenida como extranjera o había, pues, cierto tipo de, pues, no digamos racismo, pero más como, pues, algún tipo de conflicto o tensión? En el pueblo donde vivíamos, la gente era bastante acogedora. Es que mi marido era bastante conocido y muchas veces venía en los periódicos, en los programas, porque él hablaba ya un castellano bastante perfecto, sin acento. Y entonces, para mucha gente esto le daba bastante curiosidad. Una persona con un apellido bastante raro que vivía en un pueblo de España, ahí en las montañas, con una población de 700 personas. Entonces, esto le daba mucha curiosidad. Entonces, cuando daba por la pueblo para hacer las compras o estos mercadillos que ponen, la gente siempre nos saludaba. Y esto también es una costumbre que me gusta mucho en España. Y cuando ves una persona que no, ni siquiera lo conoces,
siempre los saludan, solo dices hola, buenos días o buenas noches, siempre de tener este contacto, ¿no? social, esto me gustaba bastante. Yo no había ido en otros países, cuando ves una persona que ni siquiera conoces, siempre cuando cruzas lo dices un solo saludo. Entonces, para mucha gente, la mujer de ajedrecista le daba bastante curiosidad. Y yo me gustaba mucho ir por el pueblo, comprando en los mercadillos, comiendo en la churrería. Y también, lo que yo me aprendí que muchos de los cotilleos que hacen, lo hacen en las peluquerías y en las churrerías o en los bares. Entonces, cuando yo fui haciendo amistades, siempre yo me iba a estos lugares y mi marido me burlaba que ya es española, que cada día estás ya en la churrería, ya en la peluquería, ya vas a un bar para tomar el café. Estas costumbres a mí me gustaba mucho porque se veía la comunidad como otros ojos, que ya es casi uno de ellos y ellos no lo ven como tú eres una extranjera, pero ya es uno de ellos. Y las españoles, como las mujeres aquí, le gustaban de hablar. Y, por ejemplo, esta pareja en España, que nos conocíamos bastante cuando esta mujer me llamaba, se va como una hora por el teléfono y mi marido dice, ella está hablando y tú dices solo una palabra, sí, sí. ¿Y cuántas sí se puede decir? Una hora es casi como un desafío. Pero a mí me gustaba esta vida, porque una vez dominas la idioma, también te da mucha confianza que tú eres uno de ellos y no es aparte. Pero también, por ejemplo, ahí celebramos el Diwali, celebramos el Navratri, que es los 9 días de celebración que teníamos nosotros. Lo invitábamos a la gente del pueblo que venía y le cantaba canciones en español y me daban tortillas también para esta celebración. Y también para ellos era bastante curiosa que cómo viven indios aquí y cómo lo pueden aclimatizar. Y durante el Diwali, yo me acuerdo con todo, hacía los días de invierno, con toda la chaqueta y todo, íbamos a la jardín y poníamos las benglas y lo disfrutamos así. La gente no tenía ninguna cosa contra nosotros y la gente siempre nos reciban bastante bien. Yo creo que también nosotros siempre eran bastante respetuosos a sus costumbres y sus manera de ser, más que nada a su comida. Yo creo que para los españoles la comida es una punta bastante alta y para nosotros también. Y yo creo que no tiene que chocar, más pueden convivir bastante bien. Estás en muto. Yo creo que tienes el sonido apagado. Ay, perdón, Sí, perdón, sí. sí, sí. Pues yo decía que también es importante en este momento mencionar en qué época era, qué años eran en los que vivió usted en España. Me imagino los 90, ¿no? Sí, Mediados de finales de 90, las 90 eran. finales de los 90 y la década de 2000, ¿sí? Correcto, yo me casé en 96 y nosotros vivíamos hasta 2011, hasta que me quedé embarazada. Ujú. Entonces, también vimos a España también cambiar mucho Sí, políticamente, sí, culturalmente. Entonces, también hemos vivido de cerca cómo ha cambiado este país también. claro. Ah, Me acuerdo todos estos programas que venían en la televisión y ya podía seguirle como un español. Leía bastante libros, me gustaba mucho de Gabriel García Márquez. Lo leía muchos libros de él, Isabel Allende también, Ujú. porque
leía mucho de su vida en Chile, lo ujú, escribía de una manera bastante visual que me ujú, gustaba mucho, ujú, que ya podía ser español ahí cuando en los mediados de las décadas 2000, también fue voluntariada de los aldeas infantiles ahí en España. Entonces yo me hacía las traducciones de español a inglés porque muchos de los padres adoptivos que tenían en sus aldeas vivían en Inglaterra o Dinamarca, entonces hacíamos muchos resúmenes de los niños que tenían en las aldeas. Y esto me parecía un momento bastante bonito porque cuando fui a España fue como esposa de mi marido y todo lo que mi vida era en España era alrededor de la vida de mi marido. Entonces, esto me parecía mucho, me daba mucha confianza que yo podía hacer algo por mí mismo. Entonces fui a una entrevista y tenía que coger el metro, el tren y todo, ir y volver. Y me daba bastante confianza y cuando nos salimos de España yo casi era el experto en el transporte público, lo podía coger el metro, el bus, ya lo conocía todo el transporte público de Madrid. Y esto me echó mucho de menos aquí en India, el transporte público que tenían ujú. ahí en España era bastante bien y muy bien conectada la red de metro y los autobuses, y esto me echó mucho de menos aquí en India. Ujú. Sí, pues la razón por la que yo mencioné estos años, ¿no? Los finales de 90, la década de 2000, todavía el Internet, pues al menos en los finales de 90 no había llegado 100%, ¿no? Y como, como dice usted que todavía no había tanta información. Le digo, ma'am, que incluso ahora, ¿no? Yo fui a España por la primera vez en 2017 y luego he visitado 3 o 4 veces más. Todavía, pues desafortunadamente, los españoles no saben tanto sobre la India, ¿no? Tanto como pues deberían saber ahora que nosotros hemos pues globalizado tanto, hay información por internet. Pero es sí, todavía hay algún, especialmente en pues, edad de los mayores, ¿no? Ellos todavía Mm. piensan que en la India, ¿dónde está la India? A veces incluso me preguntan, ¿dónde está la India? Y también que la India es la tierra de serpientes Sí, 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 y tigres. todavía tienen esta imagen muy estereotipa, ¿no? De India y es algo muy lamentable, pero sí, claro, la generación más joven, ¿no? Sabe un poco más sobre la India, pero aún tenemos que hacer muchos entre los dos países para que la gente de España nos sepan mejor, ¿no? Nos conozcan Seguramente. mejor, sí. Y, Sí. y también, pues, cuando habla usted del transporte público, es algo que yo recuerdo ahora que yo también, pues, yo pudiera ir caminando horas y horas por la Gran Vía en Madrid y me encantaba mucho. Y usted, pues, yo creo que usted habría visitado museos en Madrid también, ¿no? Los museos más famosos. ¿Alguna pues experiencia de estos museos o lugares culturales de Madrid que usted recuerda? Ah, para mí, cuando usted me hablaba de Gran Vía, ya casi me transporté ahí en la Gran Vía. Es que cuando al lado de las oficinas de correos, cuando Sí, empieza Gran Vía, ahí cruza con el Paseo de la Castellana. sí. Y lo que a mí realmente me gustaba mucho. Y también cuando venían gente de India, mi familia o amigos, y los flores que tenían en los paseos. Es que para Mm, cada época, cada sí. estación se cambian los flores, los narcisos, las petunias, las begonias. Y yo nunca he visto unas calles tan estrechas y tan bonitas, tan bien decorados. Y en verano es que toda España cambia, pero la castellana se coge otro color con las bares de verano, las cafés afuera. Y
y la gente vive en cada estación muy bonita, bonito. Aquí en India no tenemos de diferencia entre estaciones. Tenemos los monzones y Ujú. calor y mucho más calor, por lo menos en Chennai. Sí, Entonces, a mí me gustaba que cómo cambia todo por cada estación. Por ejemplo, el Corte Inglés, que es casi un templo ahí en España, que todos los hindúes que vienen, visitan los museos, sí o no, pero visitan al Corte Inglés seguramente. sí. Entonces, el Corte Inglés y los vidrios del Corte Inglés que cambian con cada estación, que la moda que viene, que la moda que no viene, y todo esto me gustaba mucho a ver. Los museos me atraían bastante. Cuando la primera vez, fue sola a ver estos museos y vivíamos también muy cerca de Escorial, entonces ya íbamos Ah, bastante veces a Escorial, Segovia, y cuando venían la familia, es que ya sabes cómo es la familia hindú, que dicen, tenemos una sobrina ahí en España, ¿por qué no vamos a visitar este país? Entonces teníamos mucha gente que venía a vivir con nosotros, tías, sobrinos, primos, amigos, vecinos, todos. Entonces, el chiste era que yo casi era como una guía turística y cuando yo me iba al Escorial casi me saludaba a todos los otros guías porque ya me conocía bastante sí. bien. Pero lo que tenemos que admirar mucho de España es cómo han conservado los arte, Mm. los cuadros de arte. Y no solo los cuadros, pero también las alfombrías que tiene el tapestrio tejado, todo esto que cómo han conservado y cómo todavía lo ponen en exposiciones para que la gente pueda venir y disfrutar de esto. Y esto me parece que es un punto que India debemos aprender de ellos, porque los museos en India todavía no han tenido tanta difusión como que hay en España. El Prado, la Reina Sofía, todo el arte que tienen en el Escorial y cada rincón que hemos visitado. Por ejemplo, vas a León, en la Catedral de León, que tiene tanta arquitectura, y cada pueblo en España tiene un lugar para que niños pueden jugar, que pueden hacer ejercicio, pueden andar, paseos, caminos, que lo hacen la vida mucho más agradable. Yo creo que ya en India estamos haciendo, pero en España esta calidad de vida es bastante bien, de vivir fuera de casa, al aire puro, y hay bastante arte que puedes disfrutar. Estuvimos en España el año pasado porque mi hijo está bastante apasionado de los artes. Entonces fuimos todos estos museos y pasando día a día en cada museo y hay tanto que ver y hay tanto que aprender. Y también, por ejemplo, en las calles de Madrid hay tantas esculturas de Fernando Botero que yo ni siquiera le daba cuenta cuando era bastante joven, pero mi hijo que ya es muy aficionado de Fernando Botero, daba viendo todas esculturas, pero todos los museos y las catedrales, el Palacio Real, todo está mantenido en tan buena forma y la gente que viene tiene una disciplina a estos lugares que yo creo que nos debemos aprender de ellos. Claro. Pero Ujú. como usted dice, es que a mí me preguntaba mucha gente si por escapar la pobreza de mi familia y ha venido a España, que ya puedo vivir como una europea. Y muchas veces yo lo daba, que en mi familia todos estamos bastante educadas, todos han ido a la universidad, incluyendo mi madre, mi abuela, que todos hablábamos inglés. Y esto no es una cosa rara ni una cosa de escapar la pobreza. Sí, India tiene sus problemas, pero no puedes pintar a todos con el mismo broche, ¿no? Lo que lees no es cierto. Yo me acuerdo en el año 99, había una revista Pronto que
eleva, yo creo que su precio era 1 euro, entonces siempre lo coges en la estación de tren y le dabas unos vistazos y puedes tirarlo cuando salgas del tren. Pero también es una buena manera de aprender la idioma porque coges todo el slang ahí. Y ellos tenían un artículo sobre las viudas de Brindavan. Ah, Y el escritor empezó que todas las mujeres de la India viven en silencio, ni siquiera saben murmurarse. Y esto me ponía bastante enojado. Entonces yo lo escribí a su página, a, a un correo electrónico, y luego lo llamé a su oficina y la chica que cogió la llamada ni siquiera sabía que había un artículo así y con todo el español que yo lo sabía con, con mucha emoción lo decía que mi país no es así, teníamos primer ministros que eran mujeres. Y esto ni siquiera a un país como vuestra puede decir. En aquel momento había mucha violencia doméstica en España. Entonces era uno de los números, las cifras más grandes de Europa. Yo le dije, ¿por qué no escribes sobre esto de violencia doméstica? ¿Por qué siempre tienes que escribir sobre la misma cosa sobre mi país? Que también hay mujeres que están trabajando, son cientistas, son líderes de grandes empresarios, ¿por qué no? Y la chica ahí, sí, sí, vale, vale. Entonces yo tenía tanta emoción, lo decía mi marido. Desde hoy no voy a coger este pronto que vale 1 euro, pero nunca, jamás en mi vida lo voy a leer y hasta hoy nunca he comprado un pronto. Y esto era mi lucha contra ellos. Pero como usted dice, todavía tiene estas opiniones, se cambia bastante. Por ejemplo, vas a Madrid a estos, por ejemplo, en el distrito financiero, la gente sabe mucho más de India porque a lo mejor hacen negocios con India, pero todavía especialmente la mujer india para ellos es una mujer muy retrasada y esto yo creo que debe cambiar por lo menos en las generaciones que vienen. qué bien, muy interesante. Y también, no sé, cuando usted mencionó sobre las series que vio, los programas, había una serie que empezó en 2001, se llama Cuéntame. ¿Le Sí, suena, sí? sí, sí, mucho. Y incluso hoy creo que acabó de terminar hace un año, creo. Y Ah, sí. sí, Ajá. ha tenido casi 20, bueno, 23 o 24 temporadas. Entonces yo empecé a ver esa serie hace unos años. Creo que la aplicación ahora ya no nos permite aquí en la India verlo, pero sí, es una serie que pues retrata muy bien la historia de España durante el tiempo de Franco, ¿no? Sí, sí, Pues sí, sí. como yo soy un estudiante, ma'am, yo soy un estudiante de español, también de historia de España. Cuando usted vivió ahí en Madrid, ¿usted pues aprendió algo sobre la historia de la posguerra española o de Francisco Franco? ¿Algo o habló con alguien sobre la historia de España? Esto de Cuéntame es que esta música era muy bonita, la música del serie, ¿no? Sí, Y esta familia Alcántara casi fue como nuestra, ¿no? La sí, abuela claro. y el Sí. nieto, que todo le veían de los ojos de los nietos, y cómo se van teniendo relaciones fuera del matrimonio, y luego empieza todo los protestos de los estudiantes y Sí, cómo cambia wow. todo. Como yo lo Usted ha dije, visto todo, me imagino, ¿sí? sí, 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 no, esta de familia Alcántara me encantaba. Y también la casa, cómo se va cambiando la Mm. casa y todavía Sí, en los pueblos, cuando va a estos edificios muy pequeños, sí, la gente vive así, hay una cocina y en la cocina hay una pequeña mesa y donde se comen los consomés y las sopas, el desayuno del día sí. y la mujer
la ama de casa tiene este delantal muy típico. Entonces todo eso me parecía muy original, que lo han hecho un retrato de la vida española muy bien, y bastante muy parecido a la realidad. Y mm, cómo los valores se van cambiando y la gente joven van preguntando por qué, y así hacen el cambio. Y cómo los mayores se van aceptando los cambios. A mí me pareció mm, un serie muy bonita y con mm, un poco de humor, un poco de todo que sí, tenía. Ah, y como lo dije, este pareja que han hecho que mi marido va a España. ah, los dos han escapado a España durante la guerra civil. Fueron tomando el asylum durante la guerra, entonces fueron a Niza y de Niza fueron en barco a México. Y México en aquel momento recibían muchos de los republicanos, y entonces ellos fueron a México y de ahí a Estados Unidos, y cuando el señor se jubiló de su trabajo, volvieron a España. Y el chiste era su casa. Él le odiaba bastante a Francisco Franco porque su padre era uno de los generales de la guerra Armada Republicana, y entonces ujú, personalmente ha ido en la guerra. Entonces, su balcón le daba el vistazo del cementerio de Francisco Franco en Escorial. Entonces, siempre lo burlamos que toda la vida se va a pelear contra Franco, y cuando se jubila tiene un visto directamente al altar de Franco. Entonces, uh, pero ellos han vivido de muy cerca la guerra, entonces como niños, y la mujer me decía, cuando eran en los campos de concentración, no había comida ni nada, entonces siempre venía un vagón con comida, y le preguntaba, ¿quién son los judíos? ¿Quién son los cristianos? Y ella me decía, yo me ponía la mano arriba para todos. Si no pones la mano arriba, no hay comida. Y siempre ella era una mujer luchadora, y yo me pensaba que venía de ahí, de ser, para cuando empezás a pelearse por la comida diaria, entonces te dan unas ganas de lucha que te quedan por toda la vida. Y el Señor también nos contaba que eran cuatro hermanos, y hasta que lo embarcaron al barco y llegar a México, no sabían que toda la familia han cogido el mismo barco, porque en aquellos tiempos no había manera de comunicarse ni nada. Um, y la mujer que me ayudaba en casa me decía que su abuelo fue uno de los fusilados, y le ponían estos trenches, y no sabía hasta que cómo murió y cuándo murió. Entonces, cuando ves historias de tan cerca, te da una impresión muy diferente de la guerra civil. Y esta mujer me decía en el año 79, me parece, cuando volví de Estados Unidos, que Estados Unidos era un país bastante libre a los derechos. Para comprar un coche necesitaba el sentido de su marido. Si su marido escribe una carta, entonces se puede comprar un coche, abrir una cuenta bancaria. Y cuando vas a España no puedes creer que podrían pasar tiempos cuando las mujeres estaban pendientes a sus hombres para hacer su vida cotidiana. Eso me parecía bastante distinta. Y cuando yo también enseño a español, y lo digo a los alumnos, para vosotros España es un país muy libre, que hay música, lo oís sobre la música, el fútbol. Cuando dices España, vosotros dices Messi, Ronaldo. Para vosotros es un país de riqueza, pero hay que ir unos décadas antes para ver que el país es bastante nueva, y en lo que va el país era un país con muchos derechos que no había. Y luego la sociedad ha crecido, ha cambiado, y lo que ves ahora no es lo que había. Y siempre los rasgos se hay. Si vas a un pueblo muy pequeño, todavía hay
jubilados que a lo mejor han visto Franco de cerca y están todavía viven bajo su influencia, el religión, que se ve que en las iglesias, que todavía la gente mayor van a la iglesia, son bastante católicos en este sentido. Entonces, un país es que no vemos en las agencias de viajes, ¿no? Hay que ir y conocer a la gente y ahí se aprende lo que viven la gente. Y también hay mucha gente que han venido de Argentina a España, porque los problemas ahí. Y entonces su vida también es muy distinta de un migrante normal o una persona que a lo mejor viene de Marruecos o viene de Ucrania o Polonia. Y cada uno tiene su historia y hay que aprender este matiz que ellos tienen, que todos no tienen la misma historia. Sí, es muy interesante, ma'am. Es muy fascinante lo que usted nos cuenta, porque pues la mayoría de lo que usted dice, pues hemos leído como estudiantes de español, hemos leído en libros, ¿no? O a través de las lecturas que hemos hecho de diferentes autores o de nuestros profesores, pero usted de primera mano ha visto, ha vivido entre los españoles, es algo muy fascinante. Y pues yo quiero ahora saber, durante sus últimos años de estancia, ¿no? Usted me dijo que volvió a la India en 2011, ¿no? Así que Sí, los sí. últimos 3, 4 años, ¿cómo vio este cambio en el papel de las mujeres en España? Especialmente me gustaría saber esto. Yo creo que se ve mucho más mujeres en, en negocios, así por ejemplo cuando vas a un banco, lo que te da cuenta, siempre hay mucho más mujeres que hombres trabajando ahí. Si vas a las tiendas pequeñas, casi todas las tiendas locales están dirigidas por mujeres, las farmacias, las papelerías. Entonces, la mujer está entrando más en el mundo de negocios y también contribuye bastante más al sueldo mensual de su familia. Y la mujer española es mucho más ah, informada que a lo mejor sus madres o abuelas. ah, y casi es una mujer global, porque las mujeres indias también estamos entrando más en el mundo laboral, tenemos más derechos, más que nada está más ah, tenemos más cuenta de lo que hay nuestros derechos, ¿no? Uno es tener derechos, uno es tener cuenta que hay derechos. Entonces, en este sentido, yo creo que hay bastantes parecidos, que España también es un país bastante joven en este sentido, que y también la única cosa que a lo mejor es bastante distinta es que la mujer española a lo mejor no tiene niños hasta que la edad de 36, 37. Y en India todavía somos madres más jóvenes, que también que está cambiando. Si ve las cifras que están entrando, que la fertilidad ya está bajando, pero esto es muy distinta que una mujer española puede tener niños mucho más tarde que una Mm. mujer india. Y también para ellos ser un madre es de parte de una cosa bastante natural y los niños también crecen en el sistema bastante naturalmente, que se van a la guardería y se van a los colegios públicos o privados y se van a la universidad y el gobierno tiene todo esto en el sistema para ofrecer a sus ciudadanos. Y yo creo que en este sentido, yo creo que una mujer española o india está siendo más con mucha más confianza que cómo llevar su vida diaria. Es lo que a mí me interesa. Pero cuando fuimos ya en los últimos años que ya llevamos viviendo un poco en India,
que se da cuenta que India también ha cambiado tanto que ahora vivimos en una época de en 10 minutos puedes tener tu leche a las 5 de la mañana, puedes las verduras o un pizza a las 2 de la tarde. En los pueblos de España todavía no tienen estos ventajas todavía y vives en una ciudad en India, tienes todas estas ventajas que la economía ha crecido tanto que hay tantos servicios a mano. Estuvimos en España el año pasado y ya éramos casi como extranjeros ahí, ya no parecíamos ser locales, aunque conocíamos todos los locales, ¿cómo se dice?, los metros y todo, pero nos daba cuenta que ya somos hindúes que está visitando a un país donde conocemos la cultura y la idioma. Y esto no parecía un gran cambio en el mente porque en 2001, 2002, muchas veces yo me pensaba en español y hablaba en inglés. Ya el español venía de muscle memory, que ya las palabras todos vienen, los acentos, el slang y todo, pero ya estamos pensando en inglés, que ya no somos españoles, pero tenemos a lo mejor vínculos con España, pero ya no somos españoles. Y esto era algo que nos daba bastante cuenta. Entonces, usted dice que ahora con tantos años atrás en la India, se le está perdiendo un poco el español. Sí, un poco, sí, porque aquí no hay tanta gente que podemos Mm, hablar. sí. Mi hijo habla un poco de español, mi marido y yo a veces hablamos en español, pero todavía mantenemos el vínculo español a lo mejor hablando con amigos o cuando íbamos a España, pero yo intento hacer muchos de los platos españoles en casa, entonces hago las Ah, torrijas, los churros, el gazpacho, los ah. potajes y también la tortilla española. Entonces, sí, en estos sentidos queremos mantener porque España fue una de las etapas más bonitas de nuestra vida, porque cuando estás recién casados, la vida se ve de otra manera, ¿no? Sí. De cuando estás joven, la vida siempre es muy bonita, pero también haces muchas cosas por primera vez, en la primera Ujú. pelea o la primera comida. Entonces, no se puede duplicar estas experiencias. Sí, claro. Bueno, pues hemos llegado hasta el fin de esta entrevista tan fascinante con usted, ma'am. Pues quiero terminar con sus tres palabras favoritas en español. Vale. El palabra que me más fascina es la palabra bondadosa. Porque Bondadosa. cuando leí la palabra primera vez, bondadosa, me empiezo a reír, porque bonda es una cosa que comemos en Sí. India y el dosa es muy cerca de Yo nuestra nunca lo vida, ¿eh? pensé de esta manera, sí. Entonces, esto de ser bondadosa, bondadosa, y muchas veces decía que tu marido tiene mucha bondad, y me empiezo a reír porque para nosotros bondad es algo que comemos. Sí. Esto es una palabra. El otra es, puedo decir, el vale. Por ejemplo, la gente utiliza vale en muchos sentidos. Cuando, por ejemplo, mi marido tiene esta costumbre, dicen estas palabras que la gente usa como fillers, Sí. como el pues, vale, sí, también. Entonces, mi marido siempre utilizaba este vale. Entonces, yo tenía mucha curiosidad de aprender qué significa este vale, porque cualquier cosa que lo dices en español, él dice vale. Y esto es una palabra. ah, la otra palabra que lo aprendí, que los jóvenes me lo enseñaron, es mola mogollón. Esto también me gustó mucho, este de mola Ujú. mogollón. Y cualquier cosa le puede mola mogollón. La Mola comida, mogollón, la sí. gente, la película, todo se mola mogollón. Entonces, estas tres palabras todavía me quedan en mi cerebro. Qué bien. De hecho, hace poco hice un vídeo sobre la palabra mogollón, así que sí, esa Sí, es una de sí, mis sí, tenemos. palabras favoritas también, sí. Bueno, pues Aruna ma'am, ha sido un placer escucharte y escuchar
sus experiencias en España y estoy seguro de que a mi público también le ha gustado mucho escucharle contando todas estas anécdotas tan fascinantes e interesantes sobre su estancia en España. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, gracias. Bueno, esto fue una charla con señora Aruna Anand. Hasta el otro capítulo de Español por Dentro. Chao. Adiós.